Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Mesa Central Digital en este día martes 7 de julio. Estamos 7 del 7 del 2026. Tenemos las imágenes de control de tránsito. A esta hora, bueno, está más agradable que ayer. No podemos quejarnos de que amanecimos con más frío que ayer porque imposible. Ayer estuvimos bajo cero. Hay 16 grados a esta hora en la región metropolitana. Se esperan máximas de 21 con presencia de nubosidad. Y ojo, porque lo vamos a estar hablando más ratito en el bloque digital. Hay alerta de la Dirección Meteorológica para el sur del país por intensas lluvias, algunas que ya se están sintiendo en distintas ciudades. Así que vamos a estar con ese reporte en un ratito más, pero vamos de inmediato a revisar cuáles son los temas de hoy en Mesa Central Digital. Bueno, vamos a hablar del desorden opositor. Lo que generó ayer este anuncio, ¿no?, del socialismo democrático de ir al Tribunal Constitucional. Hoy día estuvo acá en Mesa Central conversando con Iván Valenzuela, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Así que vamos a estar revisando la entrevista, pero las reacciones también que generó este anuncio. Se adelantaron, ¿no? ¿Qué pasa el jueves? ¿Por qué se da por cerrada por algunos miembros de la oposición la mesa de diálogo que tenían ahí en el Senado y que había sido propuesta por la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez? Vamos a hablar también el presidente tiene una reunión importante durante esta jornada. Va a estar con los parlamentarios de su partido, del Partido Republicano, con el ánimo de seguir coordinando su sector. Ayer lo hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa si hay coalición o no hay coalición? ¿Si incluye a los libertarios o no? Bueno, algo dijo también el ministro del Interior ayer. Hoy día el presidente entonces recibe en Cerro Castillo los republicanos y abordamos también nuestra mesa de editoras. Paula Valenzuela estuvo revisando también el impacto de las encuestas a propósito de esto. Y ojo con algo que ha surgido también durante esta mañana, la vemos ahí abajito en el recuadro. La ex ministra Trinidad Steiner elige la ofensiva y pide entonces que se anule el dictamen que emitió la Contraloría. Apunta a la Contralora, a Dorothy Pérez. Así que vamos a ver qué ocurre con este versus que se ha desencadenado durante esta mañana. Un día como hoy, en 2009 se hacían los funerales de Michael Jackson, 15 días después de su muerte. Esa es la efeméride de hoy. Bueno, y también en 2005 fue el múltiple atentado terrorista en Londres. Dejó 56 personas fallecidas y más de 700 heridos. Un atentado al transporte público en Londres. Ya, iniciemos el programa. Son las 11:10 y les decía, este anuncio que ayer desordena a la oposición. Ayer el tema o la cuestión, la tensión estaba sobre el oficialismo, ¿no? Sobre la idea de cómo se coordinan, cuál es el rol de cada uno, si hay coalición o no hay coalición, etc. Pero ayer les decía acá mismo en Mesa Central Digital que también hay cierta presión por la oposición. Ahí también tienen que generar una coordinación importante, ahí también hay que reconfigurarse, reordenarse. Había estado incluso conversando con algunos miembros de la oposición de distintos sectores, incluso también en distintos roles. Y efectivamente algo que se repite es reordenar. Y ayer ocurrió todo lo contrario, ¿no? Ocurrió el desorden en medio del contexto del trámite de la mega reforma. Tuvieron reunión, como siempre, como se ha dado la tónica desde que se anuncia la mega reforma los días lunes. Los presidentes ahí de los partidos de oposición, algunos parlamentarios también. A veces tienen reuniones con expertos, con abogados, han emitido documentos, han apostado a distintas maneras de ir generando consensos y de generar también una unidad. Y ayer tienen entonces esta reunión temprano y lo que ya conocemos es que llegan a un acuerdo de reunirse nuevamente el jueves y luego de eso tomar la decisión. Lo que dice ahora Paulina Bodanovich es que la decisión de acudir al TC está. El tema era en qué momento y cuándo también, por supuesto, hacer el anuncio. Pero ayer se quedan con eso, se van de la reunión y después hay un almuerzo en el Partido Socialista y eso al parecer fue tenso. Ahí habría habido más tensiones de quienes vemos ahí en pantalla, sobre todo Juan Luis Castro. Habían cuestionamientos también desde el mismo Partido Socialista,
Daniela Chiccardini, al parecer también había cierta desconfianza, no había mucha información de lo que estaba ocurriendo por la conversación que había tenido el PS en esta mesa que promueve Paulina Núñez y en donde estuvo también el ministro de Hacienda. Entonces ahí comienza, al parecer, el diálogo, y terminado este almuerzo, sorprende a Juan Luis Castro porque dice: vamos a ir al Tribunal Constitucional. Esto se hace como anuncio de bancada. Entonces está también el Partido Liberal ahí, está también el PPD. Vladimir Osevich secunda los dichos de Juan Luis Castro y dice: efectivamente acá hay por lo menos dos aspectos que nosotros miramos en donde es posible acudir al Tribunal Constitucional, porque en la imprevisibilidad tributaria, en el proyecto de la mega reforma, uno de los puntos, es posible, dicen, podría catalogarse como inconstitucional. Esa es lo que ocurre, pero el tema es que aparecen el resto de los partidos, o incluso los mismos partidos que están dentro de esa bancada y dicen: oye, pero si el acuerdo era otro. De hecho, vamos a revisar parte de esa reacción, la reacción que venía desde el PPD y la reacción también que venía desde la Democracia Cristiana, porque estas reuniones, las vemos ahí en pantalla, van desde la DC hasta el PC, es bien amplio, y ahí aparecen a decir: oye, ¿cómo era la cosa? Nos habíamos quedado en que esto se definía recién el jueves. Escuchemos lo que decían. Pero seamos claros, ninguna bancada tiene por sí solo las firmas suficientes para iniciar o anunciar una acción como esta de manera parcial. Nosotros queremos hacer un llamado a construir una oposición responsable, una oposición seria, una oposición coordinada, una oposición capaz de enfrentar unidos acciones como esta. De lo contrario, nos van a llevar a un requerimiento débil que no va a tener la fuerza suficiente para llegar a buen puerto y puede tener el mal efecto indeseado de terminar legitimando aún más este proyecto que no compartimos. Entonces, tomemos la decisión en conjunto. Donde se dice que prácticamente todo lo conversado en la mañana no va a ser respetado. Queremos hacer un llamado al orden, a una fragilidad de oposición que en este momento tenemos y que hemos hecho todos los esfuerzos para poder potenciarla. Queremos hacer ese llamado al orden para dejar de lado los gustitos personales, de respetar la institucionalidad, de actuar seriamente, pero por sobre todo responsablemente en estos momentos cuando se discute esta mega reforma que sabemos es una mala noticia para la inmensa mayoría de chilenas y chilenos. Por eso estamos acá, porque junto con Raúl y otras personas que estuvieron en la reunión, nos sentimos totalmente sorprendidos. Bueno, ahí estaba entonces la reacción. También se sumaron desde el Frente Amplio, habló la senadora Beatriz Sánchez, que también decía: esto no era lo que habíamos dicho, nosotros somos respetuosos de los acuerdos comunes. Diego Ibáñez, también el senador, decía: ojo con ponerse ansiosos y generar problemas. Estaba entonces esta mañana conversando con Iván Valenzuela, que también protagoniza todo esto de alguna forma, Paulina Bodanovich, que dice: acá no hay mala intención. Dice además que entendieron el resto de los presidentes de partido que no había mala intención y que acá hubo una descoordinación. Incluso dice que hay alguien que se fue antes de una reunión y generó este problema. Escuchemos lo que decía. La verdad es que Juan Luis estuvo en la reunión de la mañana, pero se retiró antes porque él tenía que ir a la Comisión de Salud. Entonces él no supo, digamos, el final de la reunión. ¿Ya? Que era que el jueves nosotros íbamos a volver a juntarnos con los abogados. Él se fue en el momento en que estábamos adoptando una decisión. O sea, el senador Castro no estaba al tanto de eso. Claro, entonces él da una información que él creía que no era, digamos, novedad, sino que habíamos estado hablando efectivamente en el almuerzo, determinando como bancada, como comité PS, PPD, PL, el momento de la presentación al Tribunal Constitucional. Y eso es lo que él comunica. Pero no lo hace desde la mala fe, ni para saltarse los conductos, ni para madrugarse, perdón, en el chilenismo, a nadie. Lo hace porque era parte de lo que habíamos conversado durante ese almuerzo. Que es que la idea de ustedes seguía siendo ir al TC a pesar de que estaba pendiente esta cosa del jueves, ¿eso?
No, lo que pasa es que la discusión en la mañana en la mesa de presidente había sido el momento, la oportunidad para ir al TC. Todos estábamos de acuerdo en ir al Tribunal Constitucional. Pero el problema es la oportunidad. ¿Cuándo? Si se hacía ahora o se esperaba la total tramitación del proyecto. Entonces, esa fue la discusión. Si íbamos cuando se aprobara la norma, y esa fue la discusión durante el almuerzo, entre otras cosas, digamos. Entonces, claro, Juan Luis lo comunica, como digo, de buena fe, lo refrenda Vlado Mirosevic. Entonces, en primer lugar, no es el Partido Socialista, es la bancada. Ya, no es el PS, es la bancada, y bueno, sabemos que esto genera además que cuando salen los senadores aparecen también los diputados del Partido Socialista y dicen nosotros también vamos a ir al Tribunal Constitucional y tenemos más cosas que revisar aún. Así que generó evidentemente un desorden. Ahora, punto a favor es que a veces se menciona harto que se habla poco de la oposición, que están poco activos, y precisamente porque falta esa coordinación, o falta también llegar a acuerdo de quién va a cumplir cada rol y cómo también quieren ser oposición, si van a ser una oposición que va a ser constructiva, va a sentarse y tomar palco, etcétera. Entonces, quizás para el punto a favor es que se está hablando bastante hoy durante esta jornada, ayer también durante la tarde de la oposición, y vamos a ver también el día jueves, cuando se anuncie de manera formal cuáles van a ser los puntos que van a buscar que el tribunal se pronuncie en torno a la mega reforma. Ahora, ¿qué pasa también porque había un diálogo, había una intención también del gobierno, decían, de llegar con más apoyo, ¿no? De no solo ganar por un voto, sacar adelante una reforma por un voto, y por eso también se sientan todos a conversar en esta mesa del Senado. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no rindió fruto y por qué ahora se apuesta por el Tribunal Constitucional? Lo respondía la senadora esta mañana, y también está la respuesta desde Hacienda. El ministro Quiroz, que es muchas veces señalado como que no quiere mucho dialogar. De hecho, es parte de la respuesta desde la oposición, que no han visto una apertura realmente al diálogo o a modificaciones, como que cierra la puerta el ministro a modificaciones que sean más del centro y corazón de la reforma. Todo sería muy marginal, dicen algunos. Vamos a escuchar. Consultar en el gobierno, y nosotros también tenemos que conversar con nuestros partidos. Entonces nosotros cerramos la reunión del viernes sin novedades, por decirlo, y claro, y ayer se hizo un análisis en el que estuvieron presentes los jefes de bancada también por la mañana en el Partido Socialista, en esta reunión de presidentes, donde nuestro análisis fue ese, que la verdad es que el gobierno no se mueve, no hay mayores ganancias, digamos, porque es todo muy marginal, y que en consecuencia la decisión de ir al Tribunal Constitucional se toma, pero difiriéndola en cuanto ya al análisis más técnico. Por eso que dijimos van a estar los abogados, pero la decisión política se tomó ayer en la mañana. Si le entiendo bien, entre el viernes y ayer lo que se vio es que el gobierno seguía cerrado. Esto a pesar de la entrevista del domingo en la tercera del ministro de Hacienda. Claro, pero la entrevista, la verdad es que también hay un diagnóstico que el ministro hace. Por ejemplo, él desconoce el tema de la recesión, y esto no es opinable. Aquí es como si tú tienes 39 de fiebre y tienes 3 termómetros, y todos te marcan 39 o 38,8, y tú dices, no, mire, no estoy enfermo, está malo el termómetro. Entonces, bueno, ¿cómo no estamos al borde de una recesión técnica? Y eso no es opinable. Hay conductas que ha tomado este gobierno que han llevado a este escenario. No todo es culpa del gobierno anterior. Bueno, estamos bastante tranquilos respecto de la constitucionalidad de ambas normas. ¿Pero qué significa eso? ¿Que lo van a poder defender en el fondo? Por supuesto. Según su parecer, ¿por qué no habría una falta a la Constitución? Bueno, eso se tendrá que ver en la sede que corresponde, pero estamos muy tranquilos en ese tema. ¿Qué le parece que desde el socialismo democrático hayan impulsado esto, teniendo en cuenta que se podía llegar a un acuerdo en temas de mega reforma? Nunca voy a cesar en el ánimo de llegar a un acuerdo, siempre. Ministro, sobre la diferencia acerca del estado actual de la economía del país, el presidente ha dicho que está enferma, ministro, que usted lo ve con mayor optimismo. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo al respecto? No, el presidente, hablando fuera, tomó una frase que no la tomaron completa, pero da lo mismo. Estamos en una situación que la tomamos después de 10 años de que sea el 2%. No es una situación satisfactoria, y lo que estamos diciendo es que vamos a recuperarnos. Este proyecto de ley que estamos discutiendo es una parte fundamental de ello, más las otras medidas que hemos estado haciendo. Pensamos que en junio ya hemos tenido un cambio de tendencia y vamos hacia adelante, vamos a ir de a poco, pero
con mucho ánimo hacia el segundo semestre. ¿Pero tiene entonces esta recesión técnica como elemento a analizar? No hay recesión técnica. Ya, bueno, y el ministro aprovecha también de responder más cosas. Dice, no hay recesión técnica, que, bueno, es algo que también apunta en la declaración ahí Paulina Bodanovich, pero dicen estar confiados en que no va a haber problema, ¿no? Ante el Tribunal Constitucional sobre la mega reforma y en particular sobre la invariabilidad tributaria, que recordando, haciendo ahí el punto, es parte de la mega reforma y básicamente es mantener las condiciones para quienes inviertan en nuestro país, o sea, mantener las condiciones desde el punto de vista de los impuestos para las empresas o los inversores que estén mirando a Chile con ojos de generar, ¿no? Negocios, y se apuesta por 25 años de mantener esas condiciones. Lo que se plantea acá es que es mucho tiempo, y más allá de quitar esta invariabilidad tributaria o hacer grandes modificaciones, a la única apertura que se ha visto el gobierno, por lo menos desde el punto de vista más público, es reducir de 25 años a pasar a 20. Y habían trascendidos que decían que en esa negociación y en esa mesa de diálogo en el Senado, a lo más que habría llegado la oposición, en particular el Partido Socialista, habría sido reducirlo a menos años que eso, 17. Entonces, esa es la modificación, y al parecer eso es lo que un poco deja de incentivar el diálogo, por eso habrían tomado la decisión desde la oposición de acudir al tribunal, porque dicen, efectivamente no vamos a avanzar mucho, a pesar de haber estado y sentarnos a la mesa junto al ministro de Hacienda. Bueno, están en discusión, hoy día esto tiene que avanzar en la Comisión de Medio Ambiente, porque tiene que seguir haciendo su recorrido por la Comisión de Trabajo y por Hacienda, así que tienen harto trabajo durante esta tarde los parlamentarios. Ahora, vamos al otro lado, al oficialismo, porque les decía, el presidente tiene una reunión esta tarde en Cerro Castillo. Ya han habido este tipo de convocatorias en Cerro Castillo con los ministros y también con los partidos del oficialismo. Y entiendo que ahora se llegó también a un consenso, entendiendo los problemas que han habido de coordinación, de tener este tipo de reuniones con el ministro Segegov, con el ministro del Interior, por lo menos una vez a la semana, tener este tipo de instancias, y que el presidente pueda asistir también conforme su agenda lo permita. Han valorado harto desde Chile Vamos el rol del presidente. Lo decía ayer André Valladares de RN, lo decía también ayer por la tarde María José Hoffman de la UDI, que el rol de aquí del presidente José Antonio Kast es muy, muy relevante en esa coordinación y en ese diálogo que tiene que haber entre Chile Vamos y también los republicanos. Así que el presidente partió con esta reunión por su partido, va a ser a las 8 en Cerro Castillo. Y ayer el ministro también del Interior abordaba esta situación, ¿no? De qué va a pasar. ¿Hay posibilidad de generar una coalición o no? Y esa coalición incluye o no a los libertarios. Escuchemos lo que decía. A ver, primero, es una práctica habitual del presidente de la República y de los ministros del área política de tener una comunicación directa, efectiva y permanente con quienes nos apoyan en la acción de gobierno. Y en ese sentido, esta es una reunión adicional que se va a materializar en los próximos días, y en el futuro, indudablemente, que el calendario incorporará nuevamente a las fuerzas de nuestro sector. Siempre el diálogo y la comunicación ayuda a que la acción del gobierno se fortalezca. Respecto al llamado que han hecho algunos senadores a incorporar nuevas fuerzas políticas al gobierno, nosotros siempre estamos disponibles, las puertas están abiertas. El Partido Libertario, no obstante no ser parte activa del gobierno, ha sido un colaborador directo, inmediato y positivo en la acción del gobierno en el Poder Legislativo, y en ese sentido toda colaboración y toda ayuda bienvenida sea.
Bueno, pero han sido semanas difíciles, ¿no? Además del enfrentamiento evidente que vimos entre los republicanos diciendo también que su aliado está en los libertarios, sino en Chile Vamos, la respuesta, la molestia también a propósito de críticas a personas que son importantes para Chile Vamos, como por ejemplo Evelyn Matei. Han pasado varias cosas. Evelyn Matei ayer fue parte de un foro en que están buscando respuestas para enfrentar el desempleo, algo que también se vio muy bien desde la UDI y también desde el Palacio de la Moneda, porque permite también acercar a Evelyn Matei, que ha sido crítica, muy crítica del gobierno de José Antonio Kast, que pone además a la UDI en una posición incómoda. Bueno, ahora se presentó en esta instancia de diálogo. Eso puede ser una buena noticia. También se están buscando también ese acercamiento con Johannes Kaiser. Pero las encuestas fueron bien duras durante el fin de semana. La desaprobación del presidente aumentó bastante, la aprobación bajó y también en Criteria se hablaba también de ciertos atributos del presidente que también bajaron, que son importantes, como la empatía, la credibilidad o la manera en que maneja, ¿no? A su gabinete, pero también todo lo que ocurre respecto de la contingencia. Paula Valenzuela, de nuestra mesa de editoras, abordó también ese impacto, porque al parecer ayer en el comité político, uno de los mandatos también que le pidieron a los presidentes de partido era, ojo también con el tono, que fuese un tono también más positivo y que se recalcaran los triunfos o también los puntos ganados que tiene o que ha tenido el actual gobierno durante los últimos o de estos primeros meses también de gobierno. Vamos a revisar lo que decía Paula. Les contaba, Criteria mostró que el presidente alcanzó su peor aprobación desde que llegó a la Moneda, con un 35%, es decir, 4 puntos menos que la semana anterior. Cadem, en tanto, registró la peor desaprobación con un 60%. Y en privado en el gobierno transmitían ayer que las encuestas son una fotografía del momento y que las reciben con responsabilidad sin perder de vista las prioridades del país. Y esa tranquilidad, diría, en parte se percibió este lunes en La Moneda. Dirigentes de los partidos oficialistas que asistieron al habitual comité político ampliado que realizan los partidos con Palacio cuentan que no vieron un ambiente de alarma. Al contrario, el mensaje de los ministros era: todo va a mejorar probablemente en el segundo semestre. La conversación, eso sí, incluyó un análisis sobre el momento que reflejan las encuestas. Y no una discusión demasiado extensa sobre las cifras, pero sí un diagnóstico compartido. El complejo escenario económico es hoy el principal factor que está golpeando la evaluación del gobierno. Las cifras ayudan a explicar esa conclusión. El crecimiento se mantiene estancado, el país está al borde de una recesión técnica y el desempleo alcanzó niveles históricamente altos. Un dirigente oficialista resumía el diagnóstico de esta forma: cuando el deterioro económico llega a la vida cotidiana de las familias, a su día a día, o sea, le cuesta pagar el transporte, debe cambiar la alimentación o el presupuesto mensual en general se ve muy afectado, revertir la percepción se vuelve especialmente difícil. Por eso Marily también va a hablar de la importancia de los supermercados. Cuando la gente empieza a comprar un hard discount. Exactamente. Y ese mismo análisis fue reforzado por el ministro de Hacienda Jorge Quirós durante el comité político ampliado, porque según quienes estuvieron presentes, transmitió optimismo respecto del segundo semestre y reiteró una idea que ya había planteado el día anterior en una entrevista con La Tercera, que fue bastante bien evaluada por el oficialismo. Bueno, apuntar entonces a lo más positivo y apuntar también a una mejora de la situación económica para el segundo semestre, y eso efectivamente, como dice ahí Paula, lo dijo el ministro en esta entrevista que dio a Impulso en La Tercera el día domingo. Han habido también más polémicas. Unos dicen, bueno, esto es parte de las decisiones y parte también de un escenario, la economía siempre es crítica, pero en medio de ese problema había quienes decían buscar un enemigo innecesario que era las ARMY, y lo que generó esta polémica por el no concierto o sí concierto de BTS en el Estadio Nacional. Lo abordaban también en nuestras columnistas. Hoy estaba Tati Clima y estaba también Isabel Pla conversando. Les recuerdo también, a propósito de la mención que hacía Paula del Rat Pack de Marily, todo eso queda en nuestro sitio web, lo pueden revisar, y queda también en Spotify el Rat Pack y todas esas conversaciones. Pero vamos a revisar lo que decía Tati Clima esta mañana. La productora vendió 200.000 entradas para un concierto en un recinto que jamás tuvo autorización, ni siquiera estaba la reserva hecha.
Y esto no es un detalle administrativo. No estaba la reserva hecha. No estaba la reserva hecha, lo ha confirmado la ministra, pero aquí yo tengo la correlación de los hechos. La propia ministra Ducó lo dijo el primer día, no hubo contrato, no hubo reserva, no hubo acto administrativo. La venta fue, y citó, una decisión comercial adoptada por la productora. Y aquí hay algo más grave todavía. Según el registro de la ley de lobby, el 27 de marzo el CEO de DG Medios se reunió con la ministra Ducó. ¿Qué día, perdón? El 27 de marzo. Y la conclusión de esa reunión fue que la productora presentaría un plan de mitigación técnico. O sea, sabían que el tema no estaba resuelto. Esto para hablando del concierto de hablando para el concierto de BTS, ya. Y aún así, 2 semanas después, salieron a vender entradas como si estuviera todo confirmado. Y esto no es nuevo, es un patrón de la industria que al parecer lo ha reconocido tanto en el Ministerio de Cultura en alguna oportunidad en el gobierno pasado. Yo tuve la oportunidad de hablar con alguna ex ministra del Deporte y también con algún ex ministro de Cultura, y es algo que al parecer viene de hace algunos años. Acuérdense del tema de Shakira con Phoenix Entertainment, que también fue un problema en marzo del año pasado, que se tuvo que reprogramar los conciertos por inconvenientes técnicos, con la gente ya haciendo filas afuera del estadio, terminó con una demanda colectiva en el CERNAC, y en noviembre la misma productora cambió de recinto a días del show, de asientos numerados a entradas de pie, de nuevo con oficios del CERNAC encima. Es decir, vender primero y resolver después es la lógica instalada. Bueno, igual una locura, ¿eh? Vender entradas para conciertos así de masivos y que no haya ni una reserva. Da cuenta de un problema. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores a las 11:33 y vamos a decirle hola a IRC. En el mundo inmobiliario, elegir bien hace la diferencia. Por eso en IRC innovamos para crear mejores espacios. Respaldamos cada proyecto con experiencia y construimos relaciones basadas en la confianza. IRC, innovación, respaldo y confianza. Vamos a la pausa, nos queda mucho programa. Tenemos el bloque mundialero, el bloque digital viene a la vuelta también con
digitales y está aquí en el estudio Daniela Jansson para... ¿Qué tenemos hoy día, Dani? Hay de todo un poco, ¿no? Tenemos, sí, dos noticias. Primero, vamos a hablar sobre el tiempo, el clima, porque la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alarma meteorológica en 2 regiones de nuestro país a raíz de un pronóstico de fuertes lluvias entre este martes y este miércoles, porque de acuerdo al organismo la medida se dio a raíz del pronóstico de precipitaciones intensas con isoterma 0 en corto periodo de tiempo en la Araucanía y en los ríos, ¿ya? Y de acuerdo a la entidad se proyecta la caída de hasta 120 milímetros de lluvia para el sector cordillerano de los ríos y hasta 110 en la Araucanía. Esto es bastante, esto es mucho. Es harto, o sea, incluso para estos lugares que sabemos que resisten mucho mejor la lluvia que la región metropolitana. O sea, para ellos también es harto. Y el tema es la altura. Siempre cuando llueve a baja altura se generan desprendimientos de tierra y puede generar esta remoción. El concepto tan típico de la remoción de masas. Exacto, pero ¿qué significa una alarma meteorológica? Según este organismo, se dispone de 3 medidas para catalogar un fenómeno que pueda afectar a la ciudadanía. Por ejemplo, un aviso, una alerta y una alarma que también comunicamos nosotros a través de redes sociales, también al aire. Si bien el foco se refiere a lo mismo, con el fin de prever posibles consecuencias graves y preparar los distintos escenarios de emergencia, la alarma es decretada cuando el pronóstico advierte un fenómeno intenso extremo. Por eso lleva este nombre, este apellido, porque las precipitaciones están siendo muy altas y se prevé que de aquí al miércoles, aumenten. Así que también vamos a tener los ojos puestos en lo que ocurre en el sur y también esperando que la lluvia llegue aquí a la capital. Ojalá que semana a semana se pronostica, este fin de semana ocurre algo y no pasa nada. Bueno, este sábado sí llovió la noche. Y hemos tenido además alertas ambientales. Exacto. Emergencia. Súper contaminado la capital. Nos vendría bien la lluvia. Sí. Y bueno, otra noticia que también ha marcado en redes es el fallecimiento de Lauren Bennett, una cantante británica de 37 años que se hizo conocida por la canción Party Rock Anthem del grupo LMFAO, que fue un gran fenómeno musical del 2011. Esta noticia fue dada a conocer a través de un comunicado, a través de las redes sociales del grupo Year RL, una agrupación femenina de la que Bennett también fue parte tras alcanzar este fenómeno musical que todos bailaban esa canción. Fue un hit en YouTube. Claro, era como esa canción y estaba también ¿cómo se llamaba? El Gangnam Style. Sí, como que eran esas las canciones gran virales de esos años. Y en esa época no existía TikTok, pero claramente yo imagino cómo hubiese sido. El impacto de YouTube tuvieron también. Sí, mira, ocupó varias semanas el primer lugar del Billboard Hot 100 y acumuló millones de reproducciones en YouTube. Que esto fue un éxito del 2011, uno de los más grandes de la década, así que el grupo también lamentó a través de sus redes sociales el fallecimiento de esta artista a los 37 años. Muy joven, y ella apareció en un programa de talentos en The X Factor, es británica, entonces es como si lo pensamos así, es del mismo nicho de donde surge Harry Styles, de donde aparece One Direction, de donde aparece Perry Edwards, por ejemplo, otras bandas. Claro, de Little Mix y hartas bandas. Y ella también estuvo en un grupo musical que surge de X Factor. Después como que le va tan bien que se convierte en solista y hace esta canción, colabora con estos otros artistas, también con CeeLo Green, y después vuelve ahora a formar parte de una banda, y son ellas, entiendo, las que comunican esto también a través de redes sociales. Comunican esto a través de redes sociales, y también, todas las personas que compartieron con ella, también como esta banda estadounidense de un nombre muy difícil de pronunciar como LMFAO. Ellos también lamentaron su partida, aparte que su voz fue escuchada por millones de personas en esa canción que yo creo que también hoy día va a sonar más fuerte en su honor. Oye, y no sabemos todavía el motivo de... No se sabe el motivo del fallecimiento, sí. No se ha dado a conocer. A propósito de fallecimiento de gente joven, Harry Styles, estábamos diciendo recién, hizo una serie de conciertos, cumplió como un récord en Londres por estos conciertos, y en medio de todo esto que se estaba generando estaban los papás de Liam Payne.
en uno de los shows. ¿En serio? Llamó harto la atención de los fanáticos, porque dicen que igual que triste, ¿no? Perder a un hijo y estar viendo a alguien que también fue parte del mismo grupo en el escenario. Probablemente un mismo Harry Styles los invitó, Sí. y son cercanos y todo eso, pero llamó harto la atención Liam Payne, que también murió muy, muy joven en un Sí. accidente bien trágico en Argentina. O sea, aquí estoy viendo en internet, claro, que hizo historia, que rompió el récord en Wembley. El cantante de 32 años terminó su residencia con 10 espectáculos consecutivos. Sí, que algo que no Y se en ve segundo lugar está Taylor Swift, que Mira. realizó 8 conciertos en 2024 en medio de su The Eras Tour. Bueno, dicen que por eso no fue al matrimonio Harry Styles. Está invitado. Porque estaba invitada Zoe Kravitz. ¿Y fue Zoe Kravitz? Zoe Kravitz estaba en el matrimonio y Harry Styles no pudo ir porque estaba precisamente terminando su residencia. Mira. Así que, a ver, todo ocurriendo, pero sí, lamentamos por supuesto la muerte de Lauren Bennett. 37 años apenas, y una voz también muy querida por sus fanáticos y muy conocida también en el Reino Unido. 11:45. Muchas gracias, Dani, por este Cota. bloque digital. ¿Nos vamos a la pausa o nos quedamos aquí? Vamos a seguir. Ya, vamos a seguir con más noticias. Yo hago la pauta, Dani, y después pregunto qué hay que hacer. Excelente. Vamos a continuar con Donald Trump. A propósito, vamos a seguir con noticias internacionales, vamos a seguir con temas internacionales, pero otro tipo de noticias, porque Donald Trump volvió a arremeter en contra de sus aliados, llegando a Turquía, a la cumbre de la OTAN. Está bien compleja la situación. Han habido protestas, manifestaciones a propósito de esta cumbre. Está también el ataque que ocurrió, que descubríamos ayer a primera hora de lunes, de Rusia a Ucrania, que dejó también cerca de 20 personas fallecidas. Y muchos decían puede ser una provocación, de hecho, directa por esta cumbre. Y Donald Trump también tiene este encontrón con Giorgia Meloni. Publica esta suerte de meme, una fotografía en su red social, en Truth Social, en donde dice que quiere una orden de alejamiento para Giorgia Meloni. No, optaron por no responder, ni Giorgia Meloni ni nadie cercano a su equipo. Dijeron que las instituciones son muy importantes, que la gente pasa. Optaron por ese silencio estratégico, dicen algunos también. Que esto también ocurre en la previa a la cumbre de la OTAN. Recordemos que este tema de que Donald Trump dijo que Giorgia Meloni le rogó por una foto y este desencontrón inicia en el G7, en otra cumbre importante, y ahora en la OTAN parece que también quisiera repetir estos encontrones con quienes son aliados estratégicos. Bueno, en ese contexto, hoy día nuestras columnistas también abordaban el rol de Donald Trump, porque además de esto, geopolítico, está también lo que vimos ayer a nivel del Mundial y la polémica de la FIFA y la intervención de Donald Trump, que ayer daba un punto de prensa donde dice, sí, yo sé mucho de esto y me parece que no había falta. Finalmente se resolvió en la cancha este tema, porque Bélgica le ganó 4-1 a Estados Unidos, pero no deja de llamar la atención esta figura y cómo también ocupa todos los espacios, está siempre o siendo el más protagónico de todos los lugares. En este caso, en el Mundial, fue protagónico ayer, y ahora entonces es la cumbre de la OTAN, a la que llegó entonces generando problemas con sus aliados. Vamos a revisar lo que decía Isabel Pla. Yo creo que lo que pasó con Trump amerita una conversación, digamos, no solo deportiva, sino que también política. Demuestra su personalidad en toda la línea, primero. Él es tan increíble que informa abiertamente que hizo un telefonazo, o sea, algo que normalmente, porque hay dudas siempre respecto a la FIFA, que si hubo algún interés oculto, en fin, pero él, yo no sé si desde la ingenuidad o el desparpajo, o su personalidad escandalosa, simplemente lo informa abiertamente, e incluso se siente como orgulloso. Sí, yo lo llamé y yo logré que le quitaran la tarjeta roja. Segundo, es muy... Y esto sí que tiene que ver con la relación entre Estados Unidos hoy, no su relación histórica, sino que hoy, a cargo de Donald Trump, con el resto del mundo. Él realmente se para como un juez supremo, como una instancia superior que decide que una norma fue mal aplicada.
Y tercero, tiene una creatividad Trump para estar en el medio de la noticia. O sea, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con el fútbol salvo que sea el mundial? Nada, todo el mundo sabe que ellos no les gusta mucho el fútbol, o sea, no son grandes hinchas, pero se las arregla para estar en el medio de todo. Y último punto, y tal vez el más importante, sobre todo para gente que sigue mucho el fútbol, siempre sobre la FIFA, especialmente en los últimos años han habido muchas dudas. Yo creo que la FIFA haya clasificado o no a Estados Unidos, ya casi eso una anécdota, queda en una situación muy complicada después de este episodio. Y creo que tiene que decirle algo al mundo, ¿te fijas? Porque ¿qué pasó ahí? Efectivamente se dio a las presiones del presidente de los Estados Unidos, la FIFA le quita la sanción al jugador, o maquilló, ¿cierto?, ese cambio de decisión. Bueno, ahí estaba entonces el análisis de Isabel Pla. Y volviendo a nuestro país, ahora cuando son las 11:50, este jueves vamos a tener un encuentro de expresidentes con el presidente actual, porque se había confirmado la asistencia del expresidente Gabriel Boric a los 200 años de la presidencia. Van a haber, son 3 actividades las que van a haber en torno a este aniversario. Por lo tanto, el presidente José Antonio Kast extendió esta invitación al expresidente Boric, a la expresidenta Bachelet, también al expresidente Frey, por supuesto también al expresidente Ricardo Lagos, pero recordemos que él hace ya un tiempo dejó estas apariciones públicas, por lo tanto ahí ya se resta uno de los expresidentes. Y el otro punto es que tampoco al parecer estaría la exmandataria, porque está en el contexto, ¿no?, de su gira y sus visitas a distintos países por la candidatura a la ONU. Entonces al parecer coincide justo con un vuelo y no va a estar presente, pero sí se va a juntar entonces el expresidente Boric, el expresidente Frey y José Antonio Kast, que no se han visto al parecer desde abril en la ceremonia por el aniversario de Carabineros. Entiendo que desde ahí que no se han visto, y en medio hemos visto también harta tensión, ¿no? Hasta el punto a propósito del cobro de los deudores del CAE, el expresidente decidió romper ese silencio que se había impuesto y utilizó sus redes para hablar de cómo lleva el gobierno José Antonio Kast. Así que vamos a ver qué resulta de eso, pero sabemos que siempre, a pesar de todo el debate y todo también el tema político, nuestras autoridades siempre están a la altura de ceremonias como estas, que además son tan republicanas. No en el sentido de republicano el presidente como partido republicano, sino que republicano de la república. Así que vamos a ver esa reunión que tendrán el día jueves. Y ojo también, porque Trinidad Steiner pidió anular el dictamen de la Contraloría en su contra. Hay respuesta entonces de la ex ministra, al tiempo en que desde la oposición, al parecer, el desorden de generar megareformas es otra cosa, pero sí habrían llegado a acuerdo ayer en no apostar por una acusación en contra de la ex ministra. Recordemos que, por ejemplo, el diputado Raúl Leiva, que es parte de la Comisión de Seguridad y que es quien también le dice a la Contraloría, debería revisar, señora Contralora, este oficio que hace pidiendo información la ahora ex ministra a la PDI. Ella, a propósito de ese requerimiento que se pronuncia la Contraloría, y dice que efectivamente la ministra excedió en sus funciones. Consultado por la posibilidad de una acusación, Raúl Leiva dijo: acá hay mérito jurídico sin ningún problema. Hay que ver si hay mérito político. Bueno, al parecer evaluaron, y entendiendo que hace una semana atrás la oposición decía que no había provecho en las acusaciones por vetas políticas, no se iba a ver muy bien, ¿no?, que estuviesen una semana después apoyando una acusación en contra de la exministra de Seguridad Pública. Pero bueno, respondió Trinidad Steiner, vamos a ver qué ocurre con eso, pero pide entonces anular este veredicto de la Contralora Dorothy Pérez. Y hoy día hay una jornada importante también en el Congreso para la ministra Arzola, la ministra María Paz Arzola de Educación. Porque, bueno, ayer pudimos ver el veredicto del Tribunal Constitucional, al parecer estuvo ahí en algunos puntos reñido para defender también la gratuidad, esto en el proyecto de escuelas seguras. O sea, ya tenemos más noción de cómo se votó y qué es lo que plantea acá el Tribunal Constitucional, pero hoy día está en otra discusión en torno al SAE. Recordemos que el gobierno propone
que los colegios también tengan una posibilidad de elegir. Y eso, entiendo, en esta discusión que hay en el Congreso, hay expertos transversales de distintos colores políticos que han dicho que no les parece que tan buena idea esta elección que puedan tener los establecimientos. Y por lo tanto hoy día la ministra iba a estar en esta sesión para responder preguntas que quedaron pendientes desde 2 semanas atrás, porque la semana pasada fue semana distrital. Así que vamos a ver cómo le va a la ministra en torno al SAE, porque recordemos que también, al igual que en escuelas protegidas, también había ciertas reservas de constitucionalidad en torno al SAE, al parecer, en esa discusión. Así que vamos a ver qué ocurre. Saludemos a nuestros auspiciadores. Son las 11:55. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue, puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, KOYWE.com. Coihue, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos con el Mundial.
Inicial y todo en mi oreja. Me acaban de dejar sola, querido equipo. 11:59. Anita Mena, para hablar de lo que está ocurriendo en el Mundial. Y empieza el partido ahora en breve, ¿no? En un minuto. En nada, en un minuto. Deberíamos estarlo viendo acá en una tele. Lo relatamos. Para saber. Va, talento no falta. Lo que más hay en este de equipo. De tu parte yo creo, del mío no sé. No. Pero sí, no vamos a hacer. Ahora ya tienen que haber hasta cantado los himnos Argentina con Egipto, pero pucha que han pasado cositas en este mundial, pero dentro de la cancha, fuera de la cancha, kilómetros de la cancha, pero igual pasan cosas. ¿Qué pasó ayer? Hagamos un pequeño resumen. Portugal-España. Cristiano. El último confirmó, selló, lo dijo él claramente que era su último mundial, el último mundial del bicho. Qué pena. Se fue eliminado por España, porque siempre te han dicho, qué lindo un gol al minuto 90, España lo hizo al 91. No. Tiene algo más, todos pensaban que íbamos a alargue, pero no. Claro, porque por último ahí definir a penal, quizás podían pelear más o después del alargue, pero que fuese ahí en ese momento. No, mal. Así que bueno, fue un partido bien intenso. España en el segundo tiempo sí se le fue mucho más a Portugal, pero era como uno de los dos técnicos, no recuerdo cuál, habló que era una final anticipada. Y sí, pudo serlo, totalmente, no exageró en nada. Un clásico europeo también. Pero bueno, España sigue en carrera y se va a jugar contra Bélgica, que es otro protagonista más que tenemos. Bélgica está pero feliz. En la palestra, pero contentísimo por todo lo que pasó antes. Lo revisábamos recién. Isabel Pla hoy día hizo una joyita, su joyita fue de Donald Trump, porque dijo, impresionante como siempre se las arregla para ser protagonista, y en Estados Unidos el fútbol no es protagonista en los deportes y termina metido en esta polémica en el centro del Mundial ayer. O sea, a mí no me cabe duda que tal como lo hizo en el Mundial de Fútbol, él va a querer entregar el trofeo al campeón mundial. En el Mundial de Fútbol lo hizo él al PSG y los jugadores del PSG como que su cara era como, ¿qué está pasando acá? Bueno, no me cabe duda que él va a querer, o lo va a hacer, que va a hacer entregar la Copa del Mundo a quien la obtenga. Bueno, a Estados Unidos no. Bueno, ¿qué es lo concreto del partido de ayer? Ninguno de los tres países sede continúa en el Mundial. Quedó fuera Canadá, quedó fuera México, queda fuera anoche Estados Unidos. ¿Y de qué forma queda fuera Estados Unidos? Y eso yo creo que es como que el gran gusto de Bélgica, de los hinchas también de Bélgica, bueno, y de todo lo que vimos, lo que había pasado, que era como, por favor, que gane Bélgica. Claro, porque lo que para quienes no se enteraron, que yo creo que todos se enteraron, pero Donald Trump básicamente ya pegó un telefonazo y llamó a aquí la más alto mando de la FIFA para que revisaran. Infantino, directamente. Para revisar y pidió como que levantaran básicamente dijo que no le parecía, él dijo que yo no podía decir qué tenía que hacer, pero que no le parecía esta sanción y era una tarjeta que imposibilitaba de jugar a la gran estrella del equipo. No, pero si lo que más llama la atención de eso es como su argumento. ¿Cómo lo van a sancionar por un partido que aún no ha jugado? Eso es no saber las reglas del fútbol claramente. Pero él dijo que era muy bueno en esto. Dijo, yo no había dado falta, yo soy muy bueno en esto. No, pero, o sea, ¿qué esperaba? No, sí, esto por ningún lado pintaba bien y claramente toda esta intervención de Trump de alguna u otra forma tiene que haber afectado al equipo estadounidense, porque ayer jugó su peor partido. Ellos no estaban teniendo un mal nivel. Pero para nada. Y dicen que además dejó bien expuesto a al jugador que trató de defender. Porque Farolín Balogun, porque ni tocó la pelota. Eso mismo, sí. Nada. Como que algo pasó ahí, porque Bélgica jugó su mejor partido. Eso está claro, porque Bélgica venía de empatar, de ganar así como pudiendo. De alguna forma acá goleó a Estados Unidos con todo en contra. 4-1. Y fue 4-1. No es que Bélgica le ganó con un penal o algo así, no, fue de forma contundente y con errores groseros de la saga norteamericana. Y un margen que los dejó con mucha superioridad y cierran así, es como un cerrón también de boca un poco. Sí, ¿no? Y lo otro que Estados Unidos, mira lo que pasó, perdió 4-1 con Bélgica y es el mismo marcador con el que Estados Unidos inició el Mundial, pero a la inversa, porque le había ganado 4-1 Paraguay. Claro. Se fueron. No, ¿Cómo fue. Llegaron? Mira. Después de esto, yo creo que lo más notable de este partido fue cuando Lukaku marca el cuarto gol y se van todos a celebrar a la esquina donde se marcan los córners y bailan como Donald Trump. Vi el video y muchos dicen que, esa escena que es un poco la imitación, porque se habla harto de cómo baila Donald Trump.
Es clara, sí. No es que se esfuerce mucho, pero hace su pasito clásico. Y así celebraron el cuarto gol los jugadores de Bélgica, quienes también hablaron después. Thibaut Courtois, que es el arquero, dijo que le habían faltado el respeto a ellos como equipo y también destacó que Senegal era mucho mejor equipo que Estados Unidos. Y el que también habló fue Pochettino, que es el director técnico de Estados Unidos. No sé si esto dejó para todos lados, pero saltó para todos lados. El director técnico de Bélgica había dicho, oye, podrían avisar que el Día del Inocente es el 5 en Estados Unidos. Sí. Bien irónico, pero estaba mal. No, y Pochettino dijo sentirse dolido por las críticas. No sé, hay cosas que uno de repente no entiende por qué. Porque tú puedes decir, ya, Donald Trump no ve fútbol, no sabe de fútbol, ¿ok? Pero Pochettino es un exjugador y es DT argentino. Ha dirigido a grandes clubes a nivel mundial. El Chelsea, por ejemplo, el PSG, también estuvo en el Español. Hay alguien que sabe las reglas del fútbol. Pero aún así, él ayer salió a decir que le parecía perfecto que Balogun pudiera estar en la cancha. Es que y ahora dice que no le gustaron las críticas. ¿Qué va a hacer? Dice que está frustrado, decepcionado. Imagínate, y que se siente decepcionado. Donald Trump no sabe nada. No puede. Pero él dijo, metieron a la política y la manipulación. Eso fue lo que pasó. ¿Y cuál es el sentido de insultar o recibir muchos mensajes ofensivos o amenazas? Que es lo que le tiene que haber pasado también. Sí, complejo. No, si esto saltó por todos lados. Y Rudy García, que es el entrenador de Bélgica, contó que Balogun, una vez terminado el partido, como que lo fue a saludar y poco menos que le pidió disculpas. Y él dijo, él no tiene la culpa de nada. Quedó en el centro de todo esto. Se debe sentir horrible, porque además jugó un mal partido, porque además yo creo que se sentía observadísimo. Estaban todos los ojos sobre él. Totalmente. Y con una intervención además del presidente de los Estados Unidos a su favor. Y una situación que dejó muy mal también a la FIFA. Sí, totalmente dejó muy mal a la FIFA y todo lo que ha pasado. Y lo otro, Cota, que no podemos olvidar que Estados Unidos ahora quiere ser como la sede eterna de la Copa América. Bueno, eso también es otra de las cosas que llamaban la atención, como este acercamiento constante y estas ganas de agradarle del presidente de la FIFA a Donald Trump. Y por eso también ahora dicen, bueno, con razón estaban en esta conversación para que Estados Unidos se convierta en sede de la Copa América. Sí, no, yo creo que Infantino tiene dos problemas. Uno, lo que ya lo vimos, y el otro es su huella de carbono, que yo creo que va a tener que plantar ¿Verdad que ha estado en todos los partidos? Sí, la huella de carbono yo creo que, no sé, va a tener que plantar árboles en el Sahara, no sé cómo va a tener que compensar eso en algún momento. Bueno, si es amigo de Donald Trump, muy preocupado de la huella de carbono. Los medios de Bélgica también se burlaron. Es que obvio, si esto iba a pasar. Uno de ellos tituló, ¿aló, Donald? Así como, ¿viste lo que pasó en la cancha? Sí, no, pero es que por todo lo que se creó también. Yo creo que si no hubiese existido este problema, hubiésemos estado hablando, ya sí, Estados Unidos quedó eliminado, ok. Claro, ay, no, pero además lo cubrieron. Ahora quedó, es que ¿sabes qué, Cota? Estados Unidos ahora queda manchado por esta situación, siendo que ellos habían tenido una buena actuación en este mundial. Claro. Entonces ahora nos vamos a acordar de esto en vez de lo bien y para muchos lo sorprendente que jugó Estados Unidos los partidos del mundial. O en el caso, por ejemplo, de querer hacerse de la Copa América, también todos van a decir, pero es que tiene que ver con esto y con las ganas, como que con este acercamiento que como que no corresponde, y a lo mejor, bueno, tienen infraestructura, tienen posibilidades. Claro. O sea, también como que se pierde el valor quizás de cosas que sí tienen. Sí, y mira, hay otra polémica igual de grande que no está pasando por el lado, aparte de esta. No sé si viste lo de la senadora paraguaya en contra de Mbappé, sí, Celeste Amarilla. Sí. Celeste Amarilla. En su cuenta de X tuvo dichos racistas en contra de Kylian Mbappé, que no los vamos a reproducir porque no corresponde, pero sí que quede claro que fueron racistas, y Mbappé le responde también a ella. Esto pasó el día de ayer. También salió el gobierno de Paraguay a condenar los dichos de la senadora. Pero la senadora, lejos de frenar, porque podemos decir que frenó por un poco, hoy día sigue con esto. Y le escribe a Mbappé así como, ten cuidado porque nosotros metimos preso a Ronaldinho. Son cosas que uno no entiende, que no sabe cuál va a ser ese argumento. Y lo otro que dice, mira, te lo voy a leer para que quede claro. Ella dice, él no me pidió disculpas y yo no tengo por qué dárselas. Yo ya escribí lo que tenía que escribir. Me retracté por el post. Fue un desatino. Y dice, me estoy deconstruyendo. Yo estoy deconstruyéndome y construyendo una nueva celeste amarilla capaz de convivir 60 años después. Ténganme paciencia, yo estoy haciendo un esfuerzo. Pero parece que no es tanto porque 3 segundos después dice, Mbappé lee mi carta si es que sabe leer
Le diría que se cuide. No te metas con Paraguay. Acá metimos preso a Ronaldinho. No te metas conmigo y te puedo denunciar por violencia de género. O sea, en vez de decir, me equivoqué, ok, me voy a retractar, perdón, nunca más, retrocede 1 milímetro y avanza 20 metros. Bueno, y lamentablemente a veces estos insultos raciales, y lo hemos visto también en otros contextos del fútbol, pero cuando se trata de una autoridad de un país, con alguien que tiene que también sentar ejemplo, es bien inaceptable. No, inaceptable, o sea, no se puede. Esto no está bien en ningún... 2026. Que no ocurra. La gente está en ninguna parte. Esto no debe ocurrir. Por mucho que te duela como perdió tu país, no debe ocurrir. Claro, o sea, he visto reacciones, los mexicanos, muchos videos de gente llorando, pero eso no implica insultar a la otra parte. Lo otro que también hay que reconocer, que Mbappé no tuvo una buena actitud una vez terminado el partido. Grita la celebración y todo, bueno, tiene que haber estado eufórico. Gil, que el arquero paraguayo le da la mano, él no se la da, y Gil le tira como un pelotazo en la espalda después de esto, y se ponía en contraposición con lo que había vivido Argentina con Cabo Verde, que una vez terminado el encuentro, Dibu Martínez, Messi, se acercaron a los jugadores, los felicitaron porque obviamente hicieron historia, y se veía... Y se vio incluso a nivel de fanático. Anita ayer veía un video muy bonito de los hinchas de Inglaterra saliendo, aplaudiendo a los fans que habían de México. Y eso está muy bien. Y los aplaudían porque decían, oye, fueron muy buenos anfitriones, ¿no? Y como gracias por todo. Y me pareció que era como demasiado perfecto. Un gran video. Como sí. Y los mexicanos también los aplaudían de vuelta. Muy lindo eso, que se dé. Y de hecho también adentro de la cancha, Jude Bellingham, que es jugador inglés, también fue a felicitar a Gilberto Mora, que es este joven de 17 años que jugaba por México. O sea, eso se da, o el compañerismo ocurre una vez terminado el pitazo final. Pero acá esto no pasó, pero independiente de que no haya pasado, o sea, no puedes tener tú esa reacción. Porque por último, que Mbappé tenga que responder por su acción. De no querer dar la mano. Y queda mal él, bueno, pero ahí ahora no. A convertirse en agresor y ser racista por eso es otra cosa. No, eso no corresponde. Bueno, ¿quiénes están jugando hoy? Ahora, en este momento, Argentina-Egipto. Ya. El que gane este partido va a jugar contra el vencedor entre Colombia y Suiza, que es hoy a las 4 de la tarde. Y ahí ya termina de conformarse en los cuartos de final. Mañana es miércoles, no hay partido, retomamos el jueves ya con los primeros partidos de cuartos de final. Perfecto, vamos a ver entonces cómo le va a Messi, porque está en la nómina oficial de los 11 que ya publicaron. Bueno, ya las deben estar viendo quienes están. Siguen a cero. ¿Siguen a cero? Siguen a cero, sí. Vamos a ver si hay goles también de Messi. Yo aposté que era el goleador del Mundial. Yo también. Estoy arrepintiéndome después de Haaland, pero bueno. Es que va muy bien. Es que va muy bien. Es que, ¿sabéis qué? Igual era como a pensar, ok, es el último Mundial de Messi, obviamente que le van a dar todos los pases a él para que marque lo más que pueda y se aleje lo que más que pueda de Mbappé. Pero parece está que difícil la cosa, así que vamos a ver cómo les va hoy día. Son las 12:12. Vamos a aprovechar esa hora exacta para retirarnos. Ahí están nuestras redes sociales, nos pueden encontrar ahí. Como siempre les digo, tenemos nuestro sitio web, tele13radio.cl, y en el FM estamos en el 103.3 con toda la información más relevante, también con buena música. Que tengan un excelente resto de jornada y a ver el partido. Que estén muy bien. Chao, Anita. Adiós.